de la clase, ¿ya? Así que... Ahí, creo que ahí está grabando. Calma. Bienvenidos al capítulo de revisión del ensayo. ¿Cómo están, chiquillos? Buena tarde y todo. Esto lo hice para la grabación. Después cortamos esta parte. Entonces, primero que todo, vamos a recordar algunas propiedades de los logaritmos a la rápida, porque tal cual como nos dijo acá su compañero, si ustedes miran la pregunta es ¿cuánto vale m por n por x elevado a menos 1? Primero tenemos que saber cuánto vale la m, cuánto vale la n y cuánto vale la x, para después de eso recién ir y poder responder la pregunta. ¿Ya? Entonces, partimos de nuevo. Miren acá. Vamos a tomar el primer logaritmo. Entonces, toma acá esta parte que dice logaritmo de raíz de 2. Logaritmo de raíz de 2 en base 2, dijo, es igual a m. Ya, y yo quiero a través de eso descubrir el valor de la letra m. Entonces, mi sugerencia es que manejen a la perfección las propiedades de los logaritmos, por supuesto, ¿cachai? Porque miren acá, su compañero dijo que en vez de escribir raíz de 2, raíz cuadrada de 2, voy a escribir esa raíz como una potencia. Entonces, mantuvo la palabra log, mantuvo el 2 como base, pero ese raíz de 2, él lo escribió como una potencia. Y lo escribió así, 2 elevado a un medio. Y la igualdad con la m se mantuvo intacta. Pongo igual m, ya, eso no ha cambiado. Era más fácil de lo que pensaba y pues, Giovanni, ¿cachai? Entonces, después, una de las propiedades de los logaritmos me dice que si yo tengo el argumento elevado a algo, cualquier cosa, ese elevado, ese exponente, se puede sacar de ahí y se escribe a la izquierda de este logaritmo. Entonces escribo un medio, grandote acá, por logaritmo, mantengo la base y mantengo ese argumento 2. ¿Cachai? Entonces, ¿cuánto vale ese logaritmo? Logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto vale un logaritmo en general? Cuando los dos numeritos, base y argumento, son la misma cantidad. Eso es una propiedad. Por ahí me están soplando, por interno. 1. Cuando un logaritmo tiene los dos números iguales, base y argumento, ese logaritmo siempre vale 1. Por lo tanto, un medio por 1 me va a dar un medio. Y de ahí sale entonces que la letra m vale un medio, lo que tenía su compañero que me dictó al comienzo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, disculpe, pero no entendí muy bien cómo lo resolvía. Ya. Mira. Javiera, acuérdate. Mira. Olvídate No, en realidad no te olvides de nada. Mira, lo primero. Esa raíz cuadrada de 2, que está ahí, que la estoy encerrando en color verde, hay que cambiar la forma de escribirla. Entonces acá tu compañero la escribió como 2 elevado a un medio. Entonces, anota en alguna parte, por favor. Todas las raíces se pueden escribir como potencias. Eso es algo que tenéis que recordar y no olvidar jamás. Entonces, vayan anotando todos estos tips que yo les puedo ir dando, por favor, chiquillos. Igual estoy grabando esto, pero acuérdense. Si tengo raíz de 2, Javiera, eso lo puedo escribir como una potencia. Entonces tienes que recordar dos cosas más acá. Primero, el número que está dentro de la raíz, este número 2, arribita de él, siempre tiene un exponente. Todos los números, siempre tienen un exponente acá arriba. Esta parte de acá. Cuando ese exponente no se ve, porque es invisible, pensémoslo así, es porque hay un número 1 ahí. Y en el caso de afuera, en el caso de la raíz, voy a ponerle 1 ahí, ¿ya? Y cuando la raíz tampoco tiene ningún número acá, arribita, como índice, es porque hay un 2, que también es invisible. Si fueran diferentes, se escribirían, ¿ya? Pero el 2 como índice de raíz no necesariamente se escribe, se puede omitir. Y el 1 como exponente tampoco se escribe. Cabros, a propósito de esto mismo, si yo escribo la palabra log y no escribo nada más, ¿qué base tiene ese logaritmo que yo acabo de escribir? ¿Qué numerito chico hay ahí escrito? 10. Esa cuestión, iba a decir esa cuestión tienen que recordarla también. ¿Cachai? En potencias el 1 no se escribe, en raíces el 2 no se escribe, en logaritmos el 10 no se escribe. ¿Ya?
Hay números que son invisibles. Pensémoslo así. Entonces, Javi, tomo ese 2 que está dentro de la raíz, lo anoto acá grande, y el 1 y el 2 se juntan. ¿Y cómo se juntan? Formando una fracción. Entonces, el 1 queda arriba de la fracción, y el 2, el índice, queda acá debajo. Y por eso el 2 ahora se escribe así, como 2 elevado a un medio. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Javi? ¿Javiera? Sí, profe. Ya. ¿Cachai? Entonces, Sí. después de eso, ahora apliqué una propiedad de los logaritmos. Y la propiedad me dice que si este número que está aquí en grande está elevado a algo, tiene un exponente, yo ese exponente lo puedo sacar y lo escribo adelante. Lo saco de ahí y lo escribo aquí adelante en grande. Por eso escribí un medio por logaritmo, la base, ese número pequeñito, se mantuvo, y este 2 que está aquí, grande, también lo mantuve. Lo único que saqué fue el exponente. Y por último, cuando tú tienes un logaritmo donde los dos números son iguales, base y argumento, ese logaritmo siempre vale 1. Esa es una propiedad de los logaritmos. Por eso me queda un medio finalmente. Ya, el siguiente. El siguiente es el logaritmo de 27 octavos en base n. Logaritmo de 27 octavos en base n. Eso, fíjense que además está en paréntesis, dice que les tiene que dar menos 3. Entonces, acá su compañero lo hizo de la siguiente manera. Tomó la base y lo elevó al resultado. O sea, aplicó la definición de un logaritmo. El n, la base, se elevaba al resultado, se eleva ese numerito, y eso me tiene que dar sí o sí este número acá en grande. Esa es la transformación, que es la definición de un logaritmo. De esa manera es como se calculan los logaritmos en general. Ahora, en el lado izquierdo, como me quedó n elevado a menos 3, su compañero dijo, oye, calmado, el exponente es negativo. Entonces, cuando las potencias tenían un exponente negativo, lo que uno hacía ahí es que transformábamos nuestra base, n en este caso, en una fracción si es que no lo era, y si lo quiero transformar en fracción le pongo el 1 debajo, después la invierto, 1 partido en n, y con eso, solamente con girar este valor, hago que el exponente deje de ser un valor negativo y se transforma en el mismo 3, pero positivo ahora. Finalmente, tengo 1 partido en n elevado a 3 es 27 octavos. Entonces aquí, por ejemplo, también se podría aplicar el concepto de raíces, porque yo quiero saber cuánto vale la n al final de cuentas. Como está elevado a 3, yo podría sacar, por ejemplo... El Mati. Yo podría, por ejemplo, sacar raíz cúbica. ¿Cachai? Yo podría sacar raíz cúbica. Espérenme un segundito. Matías, estáis castigado. Puede hablar. Está ahí. Mati, ya ahí sí. No, no lo escuchan, ¿cierto? Se escucha como un sonido de audio. No, ya no. Ya. No, ya no. Matías, la próxima te vas afuera a imposterior. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Entonces, continuemos. Continuemos. No, ¿qué hice? Espérate. Espérate. ¿Qué hice? Aquí está. No, y se borró todo lo que había escrito. Qué canalla. Ya, no Se importa. explica de nuevo. Se explica. Habíamos llegado a que 1 partido en n elevado a 3 me daba 27 octavos. Hasta ahí estábamos. Entonces, quiero eliminar ese exponente 3. ¿Cómo elimino un exponente en general en una ecuación? Sacando raíz. En este caso, como el exponente es 3, tenemos que sacar raíz cúbica, chiquillos. Raíz cúbica. Cuando aplico raíz cúbica, entonces ese exponente 3 desaparece y va a quedar 1 partido en n solamente. Y del lado derecho, en el 27 octavos, voy a tener que aplicar la raíz cúbica. Entonces, ¿qué número elevado a 3 me da 27? En ese caso es el 3. 3 por 3 por 3 me da 27.
¿Qué número elevado a 3 me da 8? 2 por 2 por 2 me da 8. Y con eso llego a que 1 partido en n es igual a 3 medios. Pero yo quiero saber cuánto vale la n sola, no el 1 partido en n. Entonces, puedo usar la misma técnica que antes. Podría volver a girar esto o pueden despejar la n de ahí como una ecuación. Entonces, si la n está dividiendo y yo la llevo al otro lado de la ecuación, pasa a multiplicar. Y de ahí, para dejar el n solo, hago lo mismo. Por ejemplo, este 2 que está dividiendo, si lo llevo al otro lado, va a pasar a multiplicar a ese 1. Entonces me queda 1 por 2, me queda 2. No lo voy a anotar acá mejor. 2 es igual a 3n. Y ese 3 que está multiplicando la n, si lo llevo al otro lado, pasa dividiendo. Entonces, al final de cuentas, llego que el n vale 2 tercios. ¿Ya? Tenemos entonces que la letra m valía 1 medio y que la n vale 2 tercios. Fíjense, por favor, cabros, los contenidos que estoy abordando acá. Potencia, raíces, logaritmo. Los 3 temas en una sola pregunta. Y por último, para obtener el valor de la letra x, borramos acá, para saber cuánto vale la x. Tenemos logaritmo de 0,2 es de, perdón, logaritmo de x en base a 0,2 es igual a menos 2. Hacemos la transformación básica del logaritmo a otra cosa. Entonces, tomo la base, 0,2, la elevo al resultado de ese logaritmo a menos 2, y eso me tiene que dar sí o sí el valor de la x. Repito, la base elevada al resultado me da el argumento. Entonces después acá su compañero me dijo, oye, pero el 0,2 mejor transformémoslo en fracción, pues. Ah, ya, perfecto, le dije yo. Entonces 0,2 es 2 partido 10. Yo habría simplificado el tiro ahí, antes de seguir. Entonces si simplifico me queda 1 partido 5. Y está elevado a menos 2. Pero está elevado a un negativo. ¿Qué puedo hacer ahí, chiquillos, si está elevado a un negativo? Quiero sacar ese negativo, pues, me complica. ¿Qué hago, niños? Invertir la fracción y que quede 5 elevado a 2. Exacto. Si la invierto la fracción, porque esa es la propiedad de las potencias con exponente negativo, se invierte, queda 5 partido 1, pero ojo, 5 partido el 1, cuando el 1 se escribe abajo de una fracción, no es necesario escribirlo, se puede omitir. Y gracias a esa inversión, el 2 ahora es positivo. Y me queda que el x es igual a 5 elevado a 2, o sea, 5 por 5. Y eso sería 25. ¿Ya? Finalmente el x vale 25. Ya, tenemos el valor de la m, el valor de la n y el valor de la x. Vamos ahora por fin a responder la bendita pregunta. Entonces, la pregunta dice... La pregunta dice, ¿cuánto es mnx a la menos 1? M entonces, 1 medio por n, 2 tercios, por x elevado a menos 1. Si la x normal es 25, ¿cuánto es la x elevado a menos 1? ¿Cuánto es el 25 elevado a menos 1? Un 25avo. 1 partido en 25, excelente. Y esa es la multiplicación que hay que hacer, cabros. Ahora, observaciones, acá. Esto es más básico todavía. Multiplicación de fracciones. Antes de multiplicar fracciones, trate de simplificar para que el número que le resulte no sea tan grande y no se sienta tan intimidado por un número tan gigante. Entonces, cuando ustedes tienen multiplicación de fracciones, si ustedes ven escrito en la parte de arriba de alguna de las fracciones, da lo mismo cual sea, y el mismo número escrito abajo en alguna de las fracciones, da lo mismo cual sea, pueden simplificarlos al tiro. No tienen por qué pertenecer a la misma fracción. No es necesario. Entonces, yo por lo menos ahí veo que está el número 2 arriba y abajo de la fracción. Entonces vengo y ¡paf! ¡Paf! Eliminado. Cuando los elimino, desaparecen, no se transforman en unos, ¿ya? No es que se transformen en cero. Entonces, fíjense que después la multiplicación me queda más rápida, más simple. Porque la parte de arriba quedó 1 por 1. Y la parte de abajo quedó 3 por 25. Y eso les va a dar 75. Entonces, esa sería mi respuesta inicialmente. Miro la alternativa y digo, hoy la pregunta rebuscada, porque me han pedido 8000 cosas.
No está el 1 partido en 75. Ah, pero momento. Si yo tenía una fracción que es 1 partido algo, eso en las potencias era con índice, con exponente negativo. Entonces, eso también lo puedo escribir como 75 elevado a menos 1. Y resulta ser exactamente lo mismo. Y ahí está la respuesta. Letra B, perdón. Ah, me empezó a picar la nariz, lo siento. ¿Cachai? Entonces, 75 elevado a menos 1. Y hemos respondido la pregunta número 4. ¿Parece extensa la pregunta? Sí, pues parece extensa, porque yo traté de tomarme el tiempo para que vieran qué cosa había que hacer en cada caso. Pero cuando usted tenga el nivel experto de raíces, potencia y logaritmo, y que son la misma cosa, créanme que esta pregunta le va a salir mucho más rápido. Esa es una observación, y la otra importante es que, niños, hay fracciones comprometidas en todo momento. Entonces, no trabaje con números decimales, hágase amigo de las fracciones, ¿ok? Sean amigos de las fracciones. Por favor, se los pido. ¿Ya? Tenemos pregunta 4 lista. Tírate la siguiente pregunta, DJ. ¿Quién más? Otro que tenga alguna preguntita por ahí. En la pregunta 33 me dice Leandro. Veamos si es que es de número. Hoy tengo un poco de sueño y ya. Estoy un poquitito cansado. Pregunta 33. Vamos para allá. Ah, pero ahí te fuiste en la profunda. No te puedo responder esa pregunta todavía, no, no así como al público general, Leandro. Te puedo responder a ti después por interno, ¿ya? Porque es una pregunta de funciones. Y como no hemos visto ese tema, no puedo meterme en esto, ¿ya? Mi religión me lo prohíbe en este momento. Pero acuérdame, escríbeme por WhatsApp y yo te aclaro la duda, ¿ya? Niños, otra pregunta. De las primeras, no sé, por ejemplo, la 31 podría ser, la 30, la 29, la 28, y así. La 31 me dicen. Ya, Dorian, vamos con la 31. Vamos con la 31. Pregunta de contenido. La 14 me dicen por ahí. Ok, 31 y 14. Vamos, 31 entonces. Dice, el producto entre un binomio y un monomio. Pregunta. ¿Quién me preguntó? Dorian, un binomio, ¿cuántos términos tiene? Oye, igual si me hablan por mí, háblenme por el micrófono para no sentirme tan solo. Un binomio, ¿cuántos términos tiene adentro? En un paréntesis. Dos términos. Entonces, por ejemplo, X más Y. Ese es un binomio. ¿Y un monomio? ¿Cuántos términos tiene? Uno. Uno. Por ejemplo, pongamos Z. Entonces dice, el producto entre, o sea, esta multiplicación. ¿Qué creen que nos da como resultado? Sí, sí, un binomio. Sí, 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 sí. Ojo, para que te acordí, por ejemplo, porque yo sé que esas palabras se ocupan poco, ¿cachai? Pero monomio, ¿cuántos términos tiene? Asócialo, yo hago esta asociación. ¿Cachai los monociclos? Los tipos que hacen Sí, malabares en los semáforos, eso. sí. ¿Cuántas ruedas tiene? Yo alcancé a contar Una, po, un día. ¿cachai? Solo tienen una. Cuando hablamos del lenguaje, pues cuando somos chicos nos enseñan las sílabas. Dice, esta palabra es un monosílabo. Tiene una sílaba, como sí, no, ¿cachai? Binomio viene de dos, porque son dos, como la bicicleta, ¿cachai? Está el monociclo, que tiene una rueda, y está la bicicleta, que tiene dos ruedas. Simpático, ¿ah? Oh, sí, sí, profe. O no se me ocurre otro ejemplo. Otro con B. Vayamos
Vayamos a la 14. Vayamos a la 14 mejor. Ahí Bisexual. está. Bisexual, por ejemplo. Bipolar. Bi- Binomial, como en la política. El Bill sistema. Gates. No, es binominal. El sistema binominal. Binomial es de binomio, perdón. ¿Qué Está dijeron? como el chavo con las palabras. Como pasa palabra, sí. Bisexual me dijeron, ya, están repitiendo, po. Binominal, en funciones se habla de biyectiva. Eh, Bisabuelo, ¿no? Bicampeón. Grande Chile, Bisabuelos con bicampeón, V, vamos por esa. bisabuelos con V. No, po. No, pues sobrino, ¿No? bisabuelo. Oh, no sé qué escribí, bisabuelo. Es como el abuelo del abuelo. Pero no, biotecnología, Es que viene de bio la palabra, pues. claro, viene de bio. Claro, bio. Sí. Oiga, creo que Cerca, es Javier, vergüenza cerca. porque que me da cuenta que no se escribe bisabuelo, parece. Sí, po, bisabuelo es con B larga. No, La que soy ya. Gil. Pero bueno, visceral, no, no sé. No, parece que ese es con V. Pasa palabra. Ya, en fin. Bípedo. Bípedo. Tenéis toda la razón. ¿Y qué es un bípedo? Bicentenario. Buena. Que camina en dos patas. Que camina en dos patas. Grande, ¿viste? ¿Viste que somos capos? Ya. Pregunta número 14. Lo siento. ¿Quién me preguntó la 14? El Benja. Benja. Pregunta número 14 habla de la ecuación de segundo grado. No hemos llegado a eso todavía. Lo siento. Bimotor. Sí. No te puedo ayudar con Y eso pero, aún no. Los puedo ayudar a todos. Te puedo ayudar también después, por interno. Pregúntame por interno, ¿vale? Profe, a mí Ya, igual me profe. costó la 14. Ya, denme un segundo.
Ya, lo siento, perdón la interrupción, estábamos en comerciales. Volvimos. No, ojalá fueran que millones, me querían descontar plata. Han pasado 84 años. Ya. No, no sé, me estaban hablando, no pesqué. Querían mis datos y no se los di. Yo creo que era estafa. Ya, entonces, Cuento tío. el cuento del tío, no, tan gil no soy. Tan gil no soy. Ya, la Tiare dijo que también tuvo duda en esta pregunta. ¿Les tinca a los demás que la miremos o prefieren observar otra? Hágala. Sí, por favor. Sí, Oye, profe, son mejor pesados. hágala. Que son Así pesados. tenemos un ejemplo. Todo Cae. sirve. Ya, Se hace. entonces Sí, vamos. profe, dele nomás. Ya, démosle, con todo, si no, ¿para qué? Vamos. 14 dice, ¿cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación tanto no tiene solución en el conjunto de los números reales? ¿Ya? No, Lucas, te voy a cachetear porque no está difícil. Mira, atención. Te voy a cachetear. No, me puse medio violento, no te voy a cachetear. Te voy a dar un... Ese sí, Voy a colisionar mi mano con tu cachete. claro. A cachetear, no, hay que cachetear, como te voy a cachetear. Así decía mi abuela. Que se Funao, cachetea. profe. No, pues, ¿cómo está Kiara? No, pues cachetear porque te voy a pegar. Profe, y esto salió en la grabación. Oh, ¿verdad? Va a salir en la grabación. Vengo llegando y usted va a echar aquí a echar. Y me mando la frase para el bronce. Te pasaste. Va a quedar en ¿El chat mató? evidencia. No, si igual está grabado en mi computador nomás. Juan Lo va a editar. Lo va a Esto editar. todos lo van a saber. Sí, lo editamos y aquí no ha pasado nada. Ya. Oh, qué buena. Ya. Oye, cuando me hablan de que, a ver, primero que todo, esta es una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Momento de seriedad. La 3 y después la 7, por favor, me dicen también. Ok. Ya. Entonces, ecuación de segundo grado, y cuando me hablan de las soluciones, ya me están preguntando automáticamente por un valor que se llama el discriminante. Entonces, el discriminante tiene una fórmula, que primero hay que recordar cómo se escribe una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado en términos generales. Entonces, hay que recordar que una ecuación de segundo grado tiene este formato, el formato general. AX cuadrado más BX más C igual 0. ¿Ya? Y el discriminante generalmente se denota con un triangulito, delta le llaman algunos, y es este cálculo, B cuadrado menos 4 por A y por C. ¿De dónde saco esa B? ¿De dónde saco esa A? ¿Y de dónde saco esa C? Del ejercicio mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Identificar cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la letra C. Entonces, la letra A es el número que acompaña al X al cuadrado. Entonces, por favor aquí, cabros concentrados, si yo tomo este valor, X al cuadrado, ¿qué número tiene aquí adelante? Invisible. Un 1. Un 1. ¿Cachai? Entonces la letra A vale 1. Letra B. La letra B es el número que acompaña al término con X. Y ese número tienen que considerarlo siempre con el signo. ¿Ya? ¿Qué número es ese? 5. El 5 positivo. Y la letra C es el término que está solo, que no tiene X. En este caso, se va a llamar menos C. ¿Ya? Tal cual. Entonces, en este caso, como se llama menos C, lo vamos a calcular. Entonces, vamos a reemplazar en esta formulita, la del triangulito. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar acá. Entonces, B al cuadrado. ¿Cuánto es B al cuadrado? Siguiendo los números que... Cuadrado. 25. 25. O sea, Perfecto. Menos 4 por la letra A. ¿Cuánto valía la A? 1. 1. 1. Y la letra C vale, en este caso, menos C. Y esa la vamos a escribir. ¿Ya? La vamos a escribir. Entonces, hacemos este cálculo pequeño. Mantenemos el 25. Y fíjense que me queda menos 4 por 1
por menos c. Voy a multiplicar los números normales. 4 por 1, me queda 4. Y el menos de adelante con el menos c también se multiplican. Entonces me va a quedar así. Más 4c. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sí, Ya. profe. Sí. Entonces, ahora viene la parte de la solución. Ahora dice, como queremos que este ejercicio no tenga soluciones en los reales, para que eso ocurra, el discriminante debe ser siempre un valor negativo, un valor menor que 0. Esto sí lo vimos. Un valor menor que 0. Tiene que ser una inecuación. Entonces se acaba de formar una inecuación. ¿Ya? Déjenme borrar un poco lo de acá arriba, para tener más espacio para escribir. Entonces, 25 más 4c debe ser menor que 0. Por lo tanto, tomo ese ejercicio y eso es lo que yo voy a despejar. O sea, de acá, de esa parte vamos a dejar la letra c solita, absolutamente solita, porque eso es lo que me están preguntando. Entonces, mira. Imagínense que es un igual, entonces queremos dejar la c sola. Entonces, ¿qué hacemos con ese 25 que está sumando? Pasa al otro lado restando, ¿no? Pasa al otro lado restando. Muy bien. Pasa al otro lado restando. Y va a quedar menos 25 al tiro, porque 0 menos 25. ¿Ya? Y ahora, para sacar ese número 4, ¿Se Ya, divide con el otro o lo restamos con él? se divide, porque está multiplicando a la letra C. Ya sí. Entonces me queda menos 25 cuartos. Y aquí está la respuesta, cabros. Esto es. Lo que pasa es que ahora esto lo tenemos que escribir como un intervalo. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Acá dice que el C debe ser un valor menor que menos 25 cuartos. Entonces, cuando es un valor menor, los menores ¿hacia dónde están? Si aquí está ese número, los menores. ¿Hacia la Negativo. izquierda o derecha? Izquierda. Siempre están hacia la izquierda. Entonces, pongo el menos 25 cuartos en el extremo derecho de este intervalo que vamos a escribir, y como dice solo menor, el corchete va a ir hacia afuera. Acuérdense que el corchete va hacia adentro cuando ese valor es parte de mi respuesta. En este caso, la letra C tiene que ser un valor más chico que ese, no puede ser ese mismo. Por eso es que el corchete va hacia afuera. Y como vamos hacia los menores, que ese valor, ¿hacia cuál infinito nos estamos dirigiendo? ¿Al negativo o al positivo? Negativo. Hacia el infinito negativo. Y ponemos acá a la izquierda infinito negativo, con el corchete hacia afuera también. Y esto, señores, es la flamante respuesta. Y ahí está, letra D. Anoten eso, por favor. Denme 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10, 11, Y 12. entonces, ojo, el discriminante tiene 3 valores posibles. Cuando el discriminante les da un valor negativo, menor que 0, es porque el ejercicio no va a tener soluciones reales. O, hasta el año pasado, se decía que cuando el discriminante da un valor negativo, es porque la ecuación tiene soluciones complejas, que tenían que ver con los números complejos. ¿Ya? Hoy día decimos que no tiene soluciones, porque los complejos para nosotros no existen. Si el discriminante me da 0, si el discriminante llega a ser 0, significa que tengo dos soluciones que son reales, pero son iguales. Me da 2 veces el mismo número. Y cuando el discriminante da un valor mayor que 0, me dan las dos respuestas reales y dos números diferentes. Por ejemplo, que el x valga 5 y el x valga menos 3. ¿Cachai? Esas son las posibilidades del discriminante. Entonces puede ser positivo, puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. Son los 3 casos posibles. ¿Se entiende un poco, no? ¿Se acordaban algo de eso? ¿Les resonó por ahí la memoria? Sí, profe, gracias. De nada. Sí, profe, gracias, no era tan difícil. No, pues ven, si se asustan, anímense a enfrentar el miedo, cabros. No, en estos ensayos que ustedes están haciendo acá con nosotros, equivóquense nomás. Equivóquense, ¿cachai? Denle, ya, pucha, no me acuerdo, pero creo que se hacía algo así. ¿Ya? Enfréntense a todos esos miedos. Porque el día de la prueba
no van a poder hacerlo, pues, ¿cachai? Ahí van a estar mucho más asustados. Sí, vamos a ver bueno, vamos a ver dos más que me dijeron acá. Denme. Calmación, calmación, calmación. Perdón que esté que lo interrumpa tanto, que estoy ahí como con un par de cosas. Me dijeron ahora la número 13 y la número 7, así que vamos a revisar esa. Ah, terrible. Man. Ya, ahora sí, perdón. Vamos, cabros. Entonces, la número 13. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Van bien? ¿Cacharon? ¿Cacharon o no? Sí, Gracias. Sí, profe. sí. Pensé que no estaban. Ya, entonces. Sí, capitán, estamos No nos listos. vaya a pegar unos charchazos. Para ver unos muchachos. Qué bueno. No me moleste. Así me criaron, po. Ya, la número 13. Ese es todo el daño que me hizo mi abuela. ¿eh? Mi abuela me pegaba charchazo, chancletazo, la chala, voladora. Tontería, pero. Sí, pues viste, es lo mismo que estaba diciendo yo. La chala volaba y te llegaba siempre. Sin importar dónde está y la chala llegaba igual. Sí. Acompáñenme a ver esta triste historia. Ya. Digamos, número 13. Dice. David tiene una panadería en la que el precio de cada unidad de pan es igual a P. Mira, este tipo de preguntas, cuando les pongan tantas letras, yo sé que tiende a generar muchas confusiones. Entonces, denle un valor a esas letras, para que no se vayan confundiendo tanto. Entonces, mira. Dice, David tiene una panadería en la que el precio de cada unidad de pan es igual a, no sé, pongamos que son 100 pesos. ¿Ya? 100 pesos. La letra P es 100. Ahí, voy a ponerlo con otro color mejor porque no se alcanza a ver muy bien. 100. Dice, si para fabricar una unidad de pan le cuesta Q pesos, esa otra cantidad, supongamos que son 30 pesos, entonces voy a poner aquí, P vale 100, Q vale 30. Estoy poniendo valores así muy aleatorios. Y no hay otros costos ahí asociados. Entonces después dice, ¿cuál es la función que relaciona los ingresos percibidos al vender X unidades de pan? Chiquillos, primero que todo, si yo gasto 100 pesos, dice, para fabricar, y yo vendo el pan a 100 pesos, ¿cachai? Cada unidad de pan vale 100 pesos. Pero cuando yo compro los materiales, ¿ya? La harina, la levadura, la sal que se le echa y el agua, agua tibia, hervida que uno le agrega, un poquito de leche de repente, si hace pan de completo o pan francés, que es el pan en la marraqueta, o el pan de completo incluso, que también usa leche en la receta. Por todos esos materiales que yo compro gasto plata, pues entonces, si yo lo vendo a 100 pesos y, por ejemplo, gasto 30 pesos en hacer ese pan, ¿cuánto es la plata que yo estoy ganando finalmente por hacer ese pan? ¿Cuánto es lo que estoy ganando realmente? ¿30 pesos? ¿Me dijiste 70? Sí. ¿Cierto, Steve? 70, pues, porque lo vendo en 100, pero en realidad yo gasto 30 pesos. Tengo de esos 100 de ganancia, tengo que sacar lo que yo invertí, pues, ¿cachai? Entonces la ganancia real o los ingresos son 70 pesos. ¿Cachai? Entonces, tengan eso por favor en mente. Después dice, ¿cuál es la función que relaciona los ingresos, F de X? Ya, ustedes escriben nomás, F de X son los ingresos, la cantidad de plata que yo voy a ganar, percibidos al vender X unidades de pan. O sea, si nosotros vendemos 10 panes, cabros. Primero, ¿cuánto me costaría hacer esos 10 panes? Si yo gasto, perdón, ¿cuánto voy a ganar yo? ¿Cuánto me van a pagar a mí por vender esos 10 panes? 1000 pesos. 1000 pesos, ¿cachai? 1000 pesos.
Pero ¿cuánto gasté yo de estos, por hacer estos 10 panes? 300 pesos. 300 pesos. ¿Cuál sería mi ganancia real? 700 pesos. ¿Cierto? En la resta. ¿O no? En la resta entre el precio de venta y lo que yo gasté para hacerlo. Entonces, ahí dice, ¿cuál es la función que relaciona los ingresos percibidos al vender X unidades de pan? O sea, el X va a ser la cantidad de panes y como P es el precio multiplicado por la cantidad de panes, menos Q, que es lo que yo gasto, por la cantidad de panes. Fíjense. Y ya llegamos a la respuesta. Po. Estamos listos. ¿Cachai? X es la cantidad de panes, ahí lo dice. Al vender X unidades de pan. Entonces, si yo vendí 10 panes, multiplico esos 10 por los 100 pesos, por el precio de venta, y también los multiplico por lo que yo gasto. Y después resto esos valores. Para saber cuánto es mi ganancia real. ¿Se entiende o no? Profe, sí. Profe, yo tengo una aclaración también en esta Ajá, pregunta. dime. Yo cuando la hice, descarté al tiro la D y la E porque porque tengo primero la variable Q restando. Ah, perdón. Mejor dicho, solo la D, porque tengo restando la variable, tengo eliminando la QX y eso trayendo restando el PX. Claro. Y obviamente eso me haría un resultado negativo y un dinero negativo. Se puede decir muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo quedo debiendo. Ahí Ok. cualquiera que. Claro, que no estoy ganando plata, que estoy perdiendo plata, de hecho. Sí, pues de hecho, y aparte por lógica, tendría que ser uno bien idiota para vender a menos precio de lo que uno gasta al hacerlo. O sea que el problema te diga que el vendedor es muy idiota y hace eso. Claro, pero más allá más allá del nivel cognitivo del vendedor, esa parte tú la pudiste sacar porque tú comprendiste el problema, porque estás comprendiendo el contexto y supiste abstraer ese P y ese Q y le diste un significado. Entonces, el problema tal vez en este tipo de preguntas es que muchas veces a la primera lectura no queda lo suficientemente claro qué significa esa P y qué significan esas Q. Entonces, por eso yo sugiero que traten de darle un valor numérico y a lo mejor, ahí se hace un poco más visible y se entiende un poco más. ¿Cachai? Exacto. Entonces, primero leerlo 2 o 3 veces. ¿Cachai? Y después darle algunos valores. La 28 también me dicen por ahí. Sí, vamos a ver la 28. Niños, ¿estamos claros con esta pregunta? Si viene una pregunta de función, fíjense que ni siquiera hablamos de funciones en esta pregunta. Lo pudimos sacar más por sentido común. ¿Ya? Apelen a eso. El sentido común es una herramienta poderosa también. ¿Ya? El sentido común es el menos común de los sentidos, pero sirve para esto. ¿Ya? Funciona. ¿Estamos? ¡Wow! ¡Sí! Excelente. Me pidieron la pregunta número 7 también. Vamos a la 7. Pregunta 7. Aquí está. Pregunta 7. Al tiro. Ya, en la pregunta 7 dice, el número 3,9 periódicos y menos 12,9 periódicos es un número racional, porque en general se representa como un decimal periódico. Entonces, su resultado sería siempre un... Entonces, primera pregunta para todos. ¿Puedo hacer esa resta así tal cual como está escrita? Es un número negativo, así que entero sirve y natural lo descarto al tiro porque los naturales solo abarcan del 1 al infinito positivo. Ya, ya, te fuiste en la profunda al tiro. Está bien, está perfecto lo que me dijiste, pero bájate unos 2 cambios, vuélvete a segunda, vais como en quinta. Ya, bueno. No, sí, estáis muy bien, pero Active el dejemos ver nitro. si los demás agarran también. Ojo, vuelvo a preguntar. Si yo escribo esa operación, así, ¿puedo hacerla así tal cual como está escrita? Ahí Leandro me dijo algo por el chat. ¿Están de acuerdo los demás con eso, no? Vuelvo a preguntar, una vez más, ¿puedo hacer esa
operación así, tal cual como está escrita, Matías Sánchez, te iba a retar, te iba a echar cheche. Dale nomás. Mejor dicho, ¿para qué Ellos- evitarse eso de hacer fracción? Por ahí el Esteban me dice que no, el Leandro me dice que se cree que sí, la Millaray se debe pasar a la fracción. Sí, po, efectivamente, no se puede hacer así. Jamás en la vida de la existencia, chiquillos, se pueden operar, matemáticamente hablando, los números periódicos o semiperiódicos. ¿Ya? No se pueden ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni calcular absolutamente nada con esos números. Y pero Porque como como, son infinitos, ¿cachai? Como son infinitos, no sabemos en qué momento va a terminar y en qué momento, por lo tanto, vamos a empezar a hacer la suma. Detente, no Entonces, lo hagas. así es. Entonces, primero que todo, transformen a fracción esos dos numeritos, ¿ya? Entonces, ahora, todos ahí, lápiz y papel, transfórmenlo en fracción para que me digan qué queda de cada uno. El 3 con 9 periódico quedaría 4. Ya, pero ¿cómo hiciste la transformación? ¿Podéis contarnos? Anoto el 39, Ajá, sin importar la décima, y en la línea periódica. ajá. Resto lo que no está en periódico, y en el denominador pongo un 9 según la cantidad de cifras periódicas que hay en ella. Ok. Entonces hacemos la resta de lo de arriba, te quedó 36, partido 9, y eso te da 4 exactamente. Y ¿Ya? de hecho yo me di cuenta que cuando estaba haciendo esto, Ujú. puedo asumir que si es 3 con 9 periódico, lo asumo como un 4 al tiro porque, de hecho, yo me acuerdo que una vez estaba debatiendo con un compañero que no podía representarse los resultados como dos formas. Y realmente parece que sí, existen dos formas de representar sus resultados con los periódicos. Así que con el 12 con 9 periódicos tenemos que asumir que es 13. De una. Exacto, ahí tenéis toda la razón. Ahí hay una regla matemática bien, bien interesante. Cada vez que yo tengo un número periódico de ese tipo, en realidad lo podría aproximar, ¿ya? Pero eso lo vamos a conversar en otra oportunidad. Pero ahora, tal cual así como da la transformación, ¿cachai? Para que se acuerden, en la parte de arriba de la fracción se escribía todo el número que ustedes ven ahí, omitiendo la coma y la rayita, entonces se ve un 39. Después le resto lo que está antes, a la izquierda, de la cifra periódica. Entonces, en este caso, la cifra periódica es el 9. Esa no existe. Considero lo que está antes. En este caso teníamos un 3. Ese es el valor que restamos. Y finalmente, la parte de abajo, ponemos un número 9 por cada cifra que haya aquí periódica. En este caso hay un solo número que tiene rayita. Por lo tanto, coloco un solo número 9. En la parte de abajo, chiquillos, lo mismo. Escribo todo el número que yo veo ahí, 129, le resto todo lo que no tenga periodo. Entonces, este número de alguna manera desaparece y me quedo con el 12. Y en la parte de abajo, ahí, la parte de abajo, veo cuántas cifras hay aquí que tienen sombrerito, solo una. Entonces, un número 9. Si hacemos el cálculo, 129 menos 12 me da 117. 117. Y si hacemos la división nos da exactamente 13. Por lo tanto, 3,9 periódico vale lo mismo que 4, menos 12,9 periódico vale lo mismo que 13. ¿Cuánto nos da esa resta, querubines? Vaya. Porque estoy trabajando. Ya, volví. Entonces, ¿cuánto les da la...? Menos 9 me dicen por acá, menos 9, ok. ¿Y el menos 9? ¿Es un número racional? Sí, no puedo representar menos 9 dividido en 1.
Exacto. Acuérdense que los racionales son todos aquellos valores que se pueden transformar en fracción. Por lo tanto, el menos 9, si le pongo un 1 abajo, se transforma en fracción. Entonces, sí es racional. ¿Es un número natural? Momento tierno. Sí, los negativos son naturales. No, po. Ahí le pegué un chachazo, ¿viste? Eso provoca los cachos. Oh, el maltrato a los niños. A Lobo Sena, no. ¿A quién se llama? No sé. Una. Y 3, el negativo, ¿es un número entero? Exacto. Sí. Exacto, ahí tenemos entonces 1 y 2, 1 y 3, nada que ver, 1 y 3. Ya, 1 y 3. Acuérdense de eso, cabros, cómo transformar los periódicos en fracción. Profe, ¿por qué da menos 9 y no 9? Porque es 4 menos 13. Tú tienes 4 y me debes a mí 9. O sea, nada que Sí, ver. pero ¿cómo? Nada que ver. Tú tienes 4 y me debes 13. Entonces, si tú tienes 4 monedas y me debes 13 monedas, me pasas esas 4, pero me sigues debiendo 9, ¿o no? ¿Me cacháis, Javi? Sí, profe. Por eso te da negativo, ¿ya? ¿Estamos con esa? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Continuamos. Me dijeron ahora, número 13, 7, 31, 14, la número 28 me están pidiendo por acá. Número 20, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 27, 28. Ah, buena pregunta te sacaste ahí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El Benja. Bien, Benja Venegas. Pregunta número 28. Dice, el triple de la diferencia entre un número y 3 no es mayor que 6. Entonces el número necesariamente es... Está buena esa. Está muy bueno ese trabalenguas. De nuevo, acuérdense que cuando teníamos en un problema muchas condiciones, lo ideal sería escribir desde la última condición hacia la primera. Entonces, si dice, el triple de, esa es una primera condición, la diferencia entre, ahí tenemos una segunda condición, y déjeme buscar otro color, dice, un número y 3 no es mayor que 6. Entonces, el triple de la diferencia entre un número y 3, perdón, todo esto junto es una sola cosa. Y la diferencia entre un número y 3, ¿cuál es ese número? ¿Cómo representamos ese número? X. X. Entonces, ojo, cuando me hablen de diferencia, tengo que respetar, escribo esa diferencia en el mismo orden en que mencionan los números. Si hablan de diferencia, están hablando de resta. ¿Ya? Entonces, dice, entre un número, primero la X, y 3, y segundo el 3. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre el número y 3, y después me decían el triple de eso, el triple de todo esto. ¿Ya? Y dice, no es mayor que 6. Si algo no es mayor, ¿qué significa que es? Menor igual. Menor o igual. Ojo, si yo no soy mayor a alguien, significa que puedo tener o su misma edad o menos edad. Entonces, si no es mayor, entonces es menor o igual que 6, dice. Ahí tenemos la inecuación. Alguien había dicho por ahí, hagamos la otra de inecuación en el chat. Ahí está la otra de inecuación. Ah, pero eso estaba fondeado. ¿Cachai? Resolvamos esa, pues. Entonces, multipliquemos lo del paréntesis primero. ¿Cuánto nos da? Deshagámonos del paréntesis. 3x menos 9. ¿Ok? Menor o igual que 6. Cabros, hay que despejar la X. Vamos, hagan eso. No, nadie hable. Háganlo, por favor. 1 minuto para que lo resuelvan. Para que participen todos también.
Atrévanse a preguntar, chiquillos, a opinar, a preguntar así como, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Ya? Es el momento, es la oportunidad en la que estamos revisando esto. Profe, no entendí por qué es 3x menos 9. Porque multiplicamos, fíjate que en hay un 3 delante del paréntesis, Javi. Está afuera. Ese 3 multiplica a todo lo que está adentro. Ah, ya, entonces sería 3 por 3. Claro, exactamente. Ya. Listo, ahí alguien me está hablando por linternos. Ya. Entonces, sacamos ese 9 que está restando y se va para el lado derecho de este símbolo. Si está restando, Javi, ¿cómo pasaría al otro lado? Sumando. Sumando, excelente. Excelente. Muy bien. Ah, no sé qué dice, calmado. Están viendo todavía lo que comparto, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, mantengo el 6 y ese 9 pasa sumando, me dijiste. El 3x sigue quedando acá. Hacemos la suma, Javi. Nos queda 15. Y ahora hay que sacar ese 3 de ahí, Javi. Ese 3 se está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Es el grande, Javi. ¿Viste que hay aprendido caleta? Te queda 15 dividido 3. Vamos, es tu momento. ¿Cuánto te da esa división? 5. Excelente. Mira la respuesta. Ahí dice, el x es menor o igual que 5. Acuérdate. Ay, ¿cómo se lee ese símbolo? Dibuja ese monito. Ese monito siempre ese es como un Pac-Man zombie. Ese siempre se quiere comer al más grande. Entonces el x es más chico o igual en este caso que el 5. Pac-Man con papada. Pac-Man Don Francisco. Lo Hay siento. que ir a ver al doctor Nausara. Ya, y estamos, po. Estamos, 8:50. Épico. Épico. Ya. Les tengo una pregunta. Ya, yo les tengo una aquí que me gustaría que la conversáramos, a ver si la pudieron responder. Mientras tanto vayan pensando en otra. Pero revisamos la 31, la 14, la 13, la 7 y la 28 horas. Yo tengo otra que podríamos revisar. Oye, me están llamando tanto. ¿Qué sucede? No. Ya. Vamos a ver otra preguntita, de las primeras que estaban acá. ¿Dónde estás, corazón? Aquí. Pregunta número 11. ¿Quién respondió bien esa pregunta? Dígala firme. ¿Quién la pudo hacer bien, entendió lo que había que hacer y llegó a la respuesta? Sin Yo amontonarse. no me acordaba de ese mito, pero al momento de hacerlo se me olvidó. Ya, la suerte. El Osvaldo dice que la respondió bien. Y el Benjamín dice que ya la habían hecho. Osvaldo, ¿y nos podéis contar cómo la resolviste? Es que ese es el tema. La guía anterior yo la resolví y me enredé entero. Y Ya. aquí no resolví porque yo vi el resultado y era 0. Entonces dije, hasta es 0. Ay, era la misma pregunta. Sí, de una guía anterior. Ya, no, está bien, sí. Pero no sé, pero No me había acordado, ¿verdad? si tú no hubieses visto esta pregunta, ¿se te ocurriría cómo hacerla? No, porque me enredé entero la otra vez. Ya, mira. Entonces, querubines, atención. Por favor, acá.
Vámonos, viajemos en el tiempo. Vamos a... ¿Cuándo es esto? Vamos a primero y segundo básico, ¿ya? Cuando ustedes van a primero y segundo básico, una de las primeras cosas que en matemáticas aprenden es la suma, ¿ya? La suma de numeritos, etcétera, usan los dedos, usan números naturales y lo van asociando a cosas concretas. Después de eso, ustedes llegan a tercero o cuarto básico. Mi hija está en tercero, aprovecho cachetonearme. Mi hija se está aprendiendo, casi ya se sabe las tablas de multiplicar. Y yo no le he enseñado nada. No vayan a decir, ay, pero es que tienen papá que es profesor de matemáticas. Yo ni he pescado. No, pero ¿cómo no va a pescar, pues, profe? Pero si estoy trabajando con ustedes ahora, ahí está sola comiendo en el patio, tierra. No, no. Entonces, Mejor aún. ¿cachai? Entonces, miren, cuando ustedes llegan a tercero o cuarto básico, les enseñan las tablas de multiplicar. Entonces, si yo les escribo esta suma, por ejemplo, el Giovanni ya me dio una pista por ahí por el chat, a ustedes les enseñan a ustedes les enseñan a escribir primero esa operación matemática mucho más reducida. ¿Cómo la puedo escribir de manera más reducida? 9 menos... No, pues esto, lo que yo te 10. escribí en rojo. ¿Eso? Sí, pues. Que puede ser 6 elevado... O sea, todo elevado a 6, ¿Elevado? ¿o no? No. O multiplicado 2 por 6. 2 por 6. 2 por 6. Elevado no, Giovanni, porque elevado es cuando están multiplicándose. A ver. Ojo ahí. Entonces, aprendimos a escribir la multiplicación, o sea, la multiplicación finalmente es la suma repetida de la misma cantidad, un cierto número de veces. ¿Cachai? Entonces, en vez de escribir 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, escribo 2 por 6. Chao. Lo mismo ocurre acá en el ejercicio. Si ustedes miran bien y son un poquito más observadores, se tienen que dar cuenta de esto. Aquí, esa potencia, el 3 elevado a 10, está escrita caleta de veces. Oh, ¿cuántas veces está escrito? Me acabo de pegar la nariz con el gorro. 9. 9 veces. Entonces puedo escribir esto. Miren acá. Puedo escribir 3 elevado a 10, que es la potencia, por 9, ¿o no? Sí. Ya. ¿Alguien me escribió algo por ahí? Benja Venegas. Sí, eso mismo, eso mismo. Entonces, miren acá. En este momento, cuando ya la escribimos como multiplicación, ahora vamos a pensar en potencias, querubines. ¿Por qué? Porque el 3 y el 9 son parientes. Cuando hablamos de potencia, el 3 y el 9 son parientes. ¿Puedo escribir el 9 como una potencia del 3? ¿Como 3 elevado a algo? 3 elevado a todo igual a 9. 3 elevado a 2. 3 por 3, 9. Y ahí, en ese punto, lo que yo estoy escribiendo ahora, fíjense. Propiedad de las potencias. Multiplicación de potencias de la misma base. Suman los exponentes. 3 elevado a 12. ¿Cachai? Ahí tenemos. 3 elevado a 12. Entonces, todo eso, 3 elevado a 10 más 3 elevado a 10 más todos esos, los puedo escribir como 3 elevado a 12. Y eso lo vamos a restar con el 9 elevado a 6. Entonces, atención, el 9 elevado a 6 también lo puedo escribir como una potencia del 3. Lo voy a escribir acá abajo mejor. ¿Cuánto dijimos que era el 9? ¿Cómo lo podemos escribir como potencia del 3? 3 elevado a 2. ¿Cachai? Entonces 3 elevado a 2. Ese 9 lo escribo como 3 elevado a 2. Y el exponente 6 lo mantengo, pero fíjense dónde lo mantengo. Acá afuera. ¿Cachai? Porque, insisto, solo el 9 lo cambié en la escritura y lo puse como 3 elevado a 2. Y aquí aplico la misma, otra propiedad de las potencias, no la misma. Se llama potencia de una potencia. Entonces ahí se conserva la base. ¿Y qué se hace con esos dos exponentes para dejar uno solo? Se multiplican. Se multiplican. Y cachen ahora, cabros. Vuelvo a escribir el ejercicio.
toda la primera parte, todos los 3 elevado a 10 juntos, llegamos al 3 elevado a 12. Menos, dice ahí, y el 9 elevado a 6 vale 3 elevado a 12. ¿Cuánto es esa resta? 0. Porque son el mismo número. Listo. Épico. Magia. Gracias, Brutal. gracias por los aplausos, no se molesten. Momento épico matemático. ¿Ya? Listo. Propiedades de las potencias. Profe, una Sí. pregunta, ¿sabe que me perdí en la parte de 3 elevado a 10 por 3 elevado a 2? Ya, ¿Por qué, por qué así? ya. ¿Te fijaste que, mira, ¿te fijaste dónde salió este 3 elevado a 10 por 9? Sí. Ya. Entonces después ese 9, Javi, en vez de escribirlo como 9, lo escribimos como 3 elevado a 2. Porque acuérdate que ya. el 9 lo podemos escribir como 3 por 3. ¿Cachai? ¿Y por qué estábamos haciendo eso? Porque la gracia es que quede como una sola potencia. Entonces buscamos cómo igualar la base. ¿Cachai? Y después la parte de la suma, de eso te acordáis, ¿o no? De que cuando tenían la misma base, se sumaban los de arriba. Se suma, ya. ¿Ya? Y después hicimos lo mismo, o algo muy parecido, Javi, cuando tomamos el 9 elevado a 6. ¿Qué? Perdida. Fíjate que cuando tomamos el 9 elevado a 6, ese que la segunda parte, o la otra parte del ejercicio, el número final, el 9 solito lo cambiamos por 3 elevado a 2. Entonces, solo este 9 cambió a 3 elevado a 2, y ese 6 que está ahí como exponente se conserva. Entonces, por eso es que después multiplicamos ese 2 con ese 6 para dejar un solo exponente, y ahí aparece ese número 12. ¿Sí? Y finalmente después cuando hacemos la resta, da lo mismo cuánto valga cada uno de esos números, porque son números gigantes. Lo importante es que tenéis que darte cuenta tú y todos de que son los mismos números. ¿Cachai? 3 elevado a 12 menos 3 elevado a 12 es 0 nomás. Po. Si estáis restando las mismas cantidades. No es necesario calcularlas. ¿Cachai? Entonces, ojo ahí, ojo con esa observación, ojo con las propiedades de las potencias. Ojo cuando ustedes le escriban una suma así tan larga y ustedes noten que el mismo número se repite varias veces. Escríbalo entonces más reducido, como una multiplicación. ¿Ya? Atenti ahí. Borro. Siguiente. Láncense otra pregunta, por favor. La de la compañía, esa que salía M más no sé qué cosa, algo así, ¿no se acuerda? Era del mismo tipo de funciones. Ya, pero espera, mira, yo tengo otra que funciones, acuérdate que no lo hemos estudiado tanto, ¿no? En detalle. Ah, verdad, Ah, ya. hagamos Ok. hagamos una cosa. Mati, ¿está ahí, cierto? Sí. Ya, oye, hagamos una cosa. 19:37. 3 minutos de recreo. Solo 3. Vamos a buscar agüita. A mí se me secó un poco la garganta. Vayan al baño, a hacer pipí. Vayan a buscarse algo para comer y volvemos. 3 minutitos. A comerciales. ¿Se tinca? Sí. No sé si lo Bienvenidos desconcentro. al segundo momento de Ahí clase. sí, Como que, pucha. disculpe. Bienvenidos al segundo. No, me salió mal. Ya no importa. A la segunda parte de la revisión del ensayo. Continuamos con la pregunta número 8, según me pidieron por internos. Vamos a mirar, pregunta número 8. Dice, esta pregunta está buena. Dice, Juan debe estudiar 4 días para un importante examen. Cada uno de los 2 primeros días planea estudiar un sexto del total del contenido. ¿Ya? Él pescó el temario de la prueba y lo dividió, en este caso, en 6 porciones. Entonces dijo, el primer día voy a estudiar la sexta parte, el segundo día voy a estudiar otra sexta parte, ¿cachai?
Y ahí ya cubrió una parte de los contenidos totales. Después, el tercer día, dice que va a estudiar 2/3 de lo que estudió el primer día. O sea, el primer día, como había estudiado 1/6 del total de los contenidos, si ese trocito yo lo tomo y lo divido ahora en 3 porciones, él estudiaría 2 de esas 3 porciones para el tercer día. Y que el cuarto día va a estudiar todo lo que le falta. Como buen estudiante chileno promedio, al último día estudia todo para la prueba y al día siguiente igual le va mal. Entonces, ¿qué fracción del total del contenido deberá estudiar el cuarto día? ¿Ya? Entonces, es importante que sepamos en relación a qué cosa estamos estudiando estas fracciones cada día. Entonces, acá en el enunciado dice que estudia en relación al total del contenido, ¿ya? Entonces, supongamos que el contenido es 1, niños, ¿ya? Una hoja, por ejemplo, ¿ya? En una hoja yo noté todo el contenido. Entonces, una vez que yo vaya sumando todas estas fracciones, me tiene que dar como suma el 1, ¿ya? Una hoja, ¿ya? Entonces, piensen en eso. Yo en esta hoja anoté todos los contenidos, vuelvo a repetir. Y esa hoja la voy a dividir en pedacitos, entonces todo esto el primer día, todo esto el segundo día, todo esto el tercer día, y lo que me sobre el cuarto día. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces dice, cada uno de los 2 primeros días planea estudiar 1/6, entonces el primer día va a estudiar 1/6, el segundo también va a estudiar 1/6, ¿ya? Pero el tercer día, cuidado, dice, el tercer día va a estudiar 2/3 de lo que estudió el primer día. Entonces, ¿cómo calculo 2/3 de lo que estudió el primer día? Es decir, 2/3 de 1/6. Cuando ustedes calculan una fracción de un número, lo que hacen es multiplicar esa fracción por ese número. Así de simple. Por lo tanto, si yo quiero calcular 2/3 de 1/6, multiplico esos dos valores. Entonces, al tercer día, estudia 2/3 de, el D se transforma en un por inmediatamente, lo que estudió el primer día, 1/6. ¿Cuánto me da esa multiplicación de fracciones, niños? 2 partido dividido en 18. 18. 2 partido 18, muy bien. Eso es lo que estudia entonces el tercer día. Y dice, y el cuarto día estudia lo que le falta. Ya, como no sabemos cuánto es lo que le falta, vamos a ponerle X. Entonces, si yo, chiquillos, sumo todos los contenidos de todos los días que estudié, me va a dar 1, porque me va a dar el contenido de la hoja completa que les mencioné al comienzo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, justamente. Lo del primer día, más lo del segundo, más lo del tercero, más lo del cuarto, y eso nos va a dar 1. Nos tiene que dar 1 sí o sí. Voy a escribir acá arriba la operación de nuevo. Primer día 1/6, más el segundo día otro 1/6, más el tercer día 2 de 18, más ese pedacito, nos tiene que dar 1. Entonces, tenemos que despejar la X ahí, o incluso podemos hacer la suma de las 3 primeras fracciones, y después podríamos ver cuánto nos falta para llegar a 1. Entonces aquí podemos analizar varias técnicas. Por ejemplo, si sumamos las 2 primeras fracciones, ¿podemos llegar y hacer esa suma rápido? ¿Cuánto es 1/6 más 1/6? 2/6. 2/6, lo cual es lo mismo que decir 1/3. ¿Sí? 2/6. Entonces, lo voy a anotar por acá. Y si lo dividimos queda 1/3, ¿no? 1/3. Grande, Matías. Muy bien. Me robó la Simplificamos. idea, Muy bien. profe. Es la Fanta que me hizo bien. Ahí estamos con auspiciadores en este programa especial, revisando el ensayo. Auspiciado por Fanta. Ya. Entonces. Ahora, si queremos sumar las 2 fracciones restantes que tenemos, 2/6 más 2/18, ¿podemos llegar y sumarlas al tiro? Sacar el mínimo común múltiplo entre 6 y 18. ¿Cuál sería el mínimo común? 18. Sí, muy bien, 18. Entonces, acá uno se pregunta, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 18? El 18 dividido 6 me da 3. Ese 3 multiplica este 2 de acá arriba. Por lo tanto, transforma en 6. Más el 2 de arriba de la primera fracción se mantiene.
¿Por qué? Porque el 18 en el 18 cabe una vez, y 1 por el 2 de arriba es el mismo 2. Hacemos la suma, y me quedan 8 de 18. Esa es la suma entre el primero, el segundo y el tercer día, más x igual 1. Ahora, ese 8 partido por 18 también lo podemos simplificar. Y la idea es que ustedes siempre simplifiquen. Cada vez que se pueda hacer, hay que hacerlo. Entonces, si simplificamos 8 partido en 18, ¿cuánto nos da esa simplificación, niños? Acá, simplificar. Dale, dale. 4 novenos me dicen por interno. Porque simplificamos por 2. Los 2 son números pares. Entonces me queda 4 novenos. Y eso más x es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es despejar la x. Aquí tenemos dos opciones. Podemos transformar el 1 del lado derecho según el denominador de la fracción que tenemos. ¿Ya? Este es un pseudo truco que podría enseñarle. ¿Cachai? ¿Cachai? Ese 1 que está ahí lo podríamos transformar según este numerito, según el 9, porque ese denominador se va a mandar. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese número 1 lo podríamos escribir así, querubines. 9 partido 9. Eso vale 1, ¿no? 9 partido Sí. 9. Es lo mismo, ¿cachai? ¿Por qué estoy hablando del 9? Porque la idea es que cuando yo sume 4 novenos más ese x, tengo que llegar a 9 novenos. Entonces, si ya tengo 4 pedacitos de 9, ¿cuántos me faltan para llegar a los 9 de 9? Para llegar a la torta completa. Si la torta la dividí en 9 partes, 5 novenos. ¿cachai? La torta, para llegar a hacer la torta completa nos faltan 5 de 9. ¿Listo? De hecho, ese truco sirve también cuando, por ejemplo, no sé, yo tengo un noveno más un cuarto. Ujú. O no, mejor dicho, mire, omitamos ese ejemplo. Por ejemplo, tengo denominador Corta esa 9 y parte. 4. ¿Ya? ¿Ah? No, estaba hablando ahí con el productor. Ah, ya. Olvídalo. Bueno, es que, por ejemplo, tengo 9 y 4 de denominador, pero para eso, mejor busco, aparte mínimo como múltiplo, Ujú. puedo guiarme por un denominador y la otra fracción transformarla a un número que su división me dé el resultado del denominador. Claro. No sé si se entiende mi idea. Yo te entendí al menos. ¿Cachai? Yo te entendí. Profe, ¿sabe qué? Me Dale, perdí. dale, Javi. Porque, ¿por qué da 5 novenos? O sea, esa parte como que no la entendí. Ya, dale, mira. Si esa parte se te complica, Javi, omítelo, ¿ya? Corta esa parte. Viste, ahí le estaba avisando al editor. Mira, Javi. Entonces, si no te convence esa técnica, que está bien, está muy bien. O sea, no está bien la técnica, o sea, sí, está bien la técnica, pero está bien que no te convenza. Puedes hacer lo siguiente, Javi, puedes resolver la ecuación. Entonces, tú tomás esa ley X, acuérdate que si queremos resolver la ecuación, dejamos la X solita. Entonces, mantenemos el 1 al lado derecho, y este 4 novenos, que está sumando, lo vas a pasar restando. Escucha, déjame borrar todo aquí, acá, para que se note. Entonces, mantuve el 1 a la derecha y pasé el 4 novenos restando ahora. ¿Se entiende por qué pasó restando? No. Porque estaba sumando antes, acuérdate, una ecuación, Ah, ya. ¿ya? Por eso pasó restando. Entonces, ahora tendríamos que Ahora sí. resolver esa resta, Javi. Entonces, ese 1 lo transformas en fracción, le pones el 1 abajo, y buscas el mínimo común múltiplo para poder hacer esta resta. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 1 y el 9 es el número 9. Y acuérdate de esto. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 9? Y ese valor tú lo multiplicas por este número de arriba. Entonces, el 1 en el número 9 cabe 9 veces. Entonces, 9 veces multiplicado por 1 te va a dar 9 acá arriba. Menos este 9 de acá. ¿Cuántas veces cabe en el 9? Una vez. Ah, o sea, El 4 de arriba te queda 4.
Y ahora lo que te falta por hacer es la resta de arriba, nada más. 9 menos 4. Porque el 9 de abajo se conserva. Y ahí te aparece el 5 novenos. Ay, ¿Cachai? ya ahora sí, que sí, menos complicado. Está bien, súper, ningún problema. ¿Cachai? Y ahí Ya. estamos. Y ahí estamos. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, uno más. Último ejercicio. Porque caché la hora recién. Está embalado. Último. Profe, Dime. yo no entendí el 21. El 21. 21, el número del mal. Se las dejo ahí para que piensen. El inverso del 12. El 12 del 12 del 12. El 21 del 12. Del 2012 se iba a acabar el mundo. Ahí está una película. Sí, pues, 2012. Que de hecho ocurre el 21 de diciembre del 2012. El calendario maya. El calendario maya. Ahí se acababa el calendario maya. No tenía ni idea de los mayas. Ah, y te tiraste una bien difícil, ¿eh? Ya. Quizás se murió el que hacía el calendario y hasta ahí llegó nomás. Sí, pues. Tenía. No había un reemplazo. No, po. O tenía Alzheimer y se empezó a olvidar de los días y por eso no notó nada más. Puede ser también. Ya, cabros, dice acá. La masa M en kilogramos de los pulmones de los seres vivos. A ver, calmado. La masa M en kilogramos de los pulmones de seres vivos con útero se puede aproximar con la función potencia. Ya, ok, tiene esa función. Donde Z es la masa del ser vivo en kilogramos. Cuando dice ser vivo con útero, habla de, por ejemplo, nosotros varones no entramos en esa categoría porque no tenemos útero. ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien en eso? ¿O estoy hablando de estupideces? Se supone que sí. ¿Sí? Estoy interpretando, ¿cachai? Ya, se puede aproximar con la función m de z igual a 0,0113.z elevado a 0,999, donde z es la masa del ser vivo en kilogramos. Ya, la letra z se cambia por la masa. Acuérdate que ya no se habla de peso. El peso hace referencia a un concepto en física. ¿Ya? Hablamos de la masa. Cuando nosotros nos subimos a una balanza, ahora nos masamos. Antiguamente abusábamos del lenguaje y decía, hoy me estoy pesando en la balanza. No, no nos pesamos. Siempre nos hemos masado. El peso de la fuerza que atrae de la Tierra. ¿Ya? Entonces, pues dice acá, la ballena azul es el mayor de todos los mamíferos que en promedio tiene una masa de 180.000 kilogramos. ¿Cuál es aproximadamente la masa en kilogramos de los pulmones de la ballena azul? ¡Wow! Claro, te estáis calculando los kilos. Es que tenéis que decir kilogramos, porque el kilo es un prefijo. Yo te puedo decir, puedo hablar de kilogramos, puedo hablar de kilómetros, puedo hablar de kilosegundos, Kilobytes. de kilobytes, de kilowatts. ¿Cachai? Entonces, ¿quién me preguntó por esta pregunta? Lo que dije. La Melanie. La Melanie. Melanie, entonces ese valor, el 180.000, ese, tú lo reemplazas en Z. Entonces te va a quedar 0,0113 por 180.000 elevado a 0,999 y tenéis que hacer ese cálculo. Pero mira a Melanie, dice, ¿cuál es aproximadamente? ¿Ya? Esa palabra te está diciendo, podía hacer el cálculo acomodando un poco esta cosa. Entonces, mira, ¿cuál es la mejor forma de acomodar este ejercicio para que nos quede relativamente simple? Fíjate en el exponente. Es 0,999. Ese número está cerca de ¿qué valor? El 0,999. ¿Del 1? De El 1. 1. Entonces, mira, vamos a hacer eso. Vamos a aproximarlo a 1. Entonces, ¿cuánto me da el 180.000 elevado a 1?
180.000. ¿Cachai? Entonces, 180.000. Y cuando tú multiplicas 180.000 por 0,0113, esto es relativamente fácil, Melanie, porque mira, aquí vamos a hacer una mezcla. Aquí hay cosas bien interesantes que se pueden sacar y que ustedes tienen que manejar también. Cuando yo multiplico un número decimal con un número que tiene muchos ceros, las cifras decimales y los ceros se pueden anular entre sí. Entonces, mira, fíjate que el número decimal, ¿cuántas cifras tiene después de la coma? 4. 4. Y fíjate en el número entero, ¿cuántos ceros tiene? 4. ¿Cachai? Entonces, si tú desapareces estos ceros, también desaparece la coma, porque por cada cero que tenga este número grande, esta coma se mueve un espacio hacia la derecha. Entonces, mira, si yo borro un cero, esa coma se movió un espacio a la derecha. Si borro otro cero, esa coma se mueve otro espacio. Si borro otro espacio, y si borro otro espacio. Entonces, como eliminé todos los ceros y borré la coma, la dejé hasta la derecha al final, ese número ya no se llama 0,0113, ahora se llama 113. ¿Me cachai? Sí, profe. ¿Cachai? Porque los ceros que quedaron aquí ahora a la izquierda, y escuchar esa expresión, vale menos que un cero a la izquierda. En ese caso, los ceros a la izquierda, cuando no hay comas, los ceros a la izquierda no pesan nada. ¿Cachai? Y del numerito, en vez de 180.000, ahora es 18. Entonces ahora tenemos que multiplicar eso. 113 por 18. Ah, ya entendí. Ahí listo. Y buscáis el valor más cercano. Pues. No sé si te va a dar 2000 exacto, pero buscáis el más cercano. Ya, entonces, ojo con esa técnica. Cuando ustedes multiplican cifras decimales por números que tengan muchos ceros, es equivalente, primero a correr la coma se va moviendo hacia la derecha, y después muchos de esos ceros desaparecen y multiplican dos números relativamente fáciles de calcular. ¿Sí? 113 por 18 es mucho más simple que multiplicar 0,01133 por 180.000. Quedaría una cachada de números hacia abajo si hiciéramos la multiplicación como al estilo clásico, que ponemos una fila, después otra, después otra, después otra, y después sumamos todo eso. Omitimos todo ese paso. ¿Ya? Así Y de hecho, que, dime. ese truco, por así decirlo, me ahorró un paso que yo hice en la prueba, Sí, pues. Sirve en caleta. el ensayo, porque Perfecto. yo lo que hice fue tomar el 113 Ujú. y correr las décimas. O sea, por ejemplo, tengo 113, lo anoto sin los ceros, lo divido por 1, 2, 3, 4, pongo un 1 y 4 ceros. Claro, Y claro, es eso mismo. exactamente lo mismo, y ahí después simplifico, y entonces me ahorro un paso a hacer eso. Entonces es súper Exacto. útil ese truco. Sí, pues. Está muy bien lo que tú estás diciendo, claro, porque lo transformaste como a fracción. Está muy bien. Sí, perfecto. ¿Ya? Así que, niños, aquí le ponemos pausa al video. Esa fue no me sale nada, que tengo que practicar más. Esa fue la revisión del ensayo. Turuturu.